volviendo a Finlandia, el día del fracaso puede ser un estímulo, un incentivo para valorarlo positivamente, pero también son países, estos nórdicos, en donde los niveles o los índices de suicidio son altos. ¿Eso cómo se explica? Sí, de hecho estos países tienen los índices más altos de suicidio en el mundo y hay varias razones. La principal razón es que son sociedades demasiado hechas, con pocos retos, entonces el cerebro humano está diseñado para tener problemas y resolverlos. La sociedad escandinava funciona como una suerte de sociedad zoológico, en donde se tiene la comida, la alimentación, la seguridad, todo tan cubierto que no genera retos. Y el animal en el zoológico más bien se deprime y deja de reproducirse. En contraste, América Latina es un modelo de felicidad, de parque de diversiones, de aventura, ¿no? En donde una chica que toma taxi está poniendo en riesgo su vida, pero con ciertas técnicas psicológicas que ha sabido desarrollar se mantiene bajo control. Entonces nuestros problemas generan retos y mantiene a nuestro cerebro activado. Otro problema es la falta de estimulación en la iluminación, que cuando uno está en periodos muy largos de poca iluminación, altera un área del cerebro que tiene que ver con la depresión, ¿no? Por eso hay unas terapias de lámparas como las que se usa para la televisión, en donde se someten a baños de luz para evitar el disparo de la depresión y su consecuente suicidio. Pero es curioso, ¿no? El suicidio y también la gran innovación. O sea, es como que ahí el tema es que probablemente en mayoría se deprimen y hay algunos que son los más innovadores, ¿o cómo es esa situación? Yo no conozco estadísticas que correlacionen la depresión, el suicidio con la creatividad, pero en general la gente creativa tiene que ser gente bastante insatisfecha, ¿no? De manera ilustrativa, un Einstein, ¿no? Con una relación de pareja extraordinaria, dedicado 100% a sus hijos, siendo exultantemente feliz, no es la idea de ese Einstein metido largas horas en su laboratorio, loco, descuidando su familia, su vida personal. Entonces, en ese extremo, yo creo que sí habría una suerte de desequilibrio en aras a la producción científica y a la producción empresarial. Bueno, los emprendedores, que son personas que están dispuestas a correr riesgos y que a veces sin respaldos ni de gobiernos ni de otras sociedades intentan emprendimientos y empresas que mejoran no solo su vida personal sino la de su comunidad, bueno, de repente en grandes crisis sociopolíticas pierden todo a veces, y en realidad no pierden todo, pierden su patrimonio económico. Y en esas personas a veces hay una simbología de que perder todo lo económico es perder todo, sobre todo si hablamos de los varones, porque los que trabajamos en suicidología debemos trabajar desde una perspectiva de género. Entonces, también hay, ya que tú me preguntabas cómo se llega al suicidio, bueno, tampoco llegan por lo mismo en general los varones que las mujeres. Y el fracaso en el mundo de lo público de esos emprendedores a veces los lleva al suicidio, los hace suicidarse equivocadamente, porque generalmente son personas que tienen muchos recursos, porque por algo llegaron a lo que llegaron de éxito, ¿verdad? Nosotros podemos, si pensamos en el ideograma chino del Pei-Shi o crisis, que el ideograma presenta lo mismo peligro que oportunidad. Son las dos caras, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista occidental, con un pensamiento binario y dicotómico, a veces nos cuesta poder pensar
lo que puede ser un aparente fracaso en una oportunidad de cambio. Habría que analizar qué significa para cada empresario. Es probable que el empresario asocie ese éxito empresarial como una ratificación de su masculinidad y de su virilidad en lo inconsciente. Por lo tanto, el fracaso podría estar visto en algunos casos como un ataque a su identidad masculina, por ejemplo. Es una hipótesis de trabajo. Entonces, en cada uno de ellos veremos qué es lo que está queriéndonos decir, descifraremos con el consultante. Pero una hipótesis de trabajo es esa. Habría que trabajar justamente mucho el rol de género y ver que varón es más allá del éxito o el fracaso circunstancial. Cierto, hubo una generación, la generación Yuppie, que eran chicos desde los 21 años que salían con sus maletines y sus ternitos a ganarse al mundo, ¿no? Es una generación que precisamente no tenía mucha tolerancia al fracaso y a los malos resultados. Pero se ha visto que en gente que ya ha tenido alguna experiencia o tiene cierta edad, la sabiduría se va adquiriendo con la edad y por lo tanto las decisiones que se van tomando a lo largo de la vida le permiten a uno aprender de sus errores y eso es lo que hace que a veces empresarios que tienen mediana o mayor edad y que ya han tenido un recorrido en este mundo empresarial puedan tener una mejor adaptabilidad a los resultados adversos que puedan obtener. Fracasar es bueno porque se aprende mucho de estos resultados negativos. Se aprende y se corrige, ese es lo ideal para un ser humano que avanza en cualquier empresa que haya iniciado. Es un gran problema del empresario peruano, fundamentalmente, que a veces no se ha entrenado para manejar los riesgos, que significa una situación de esa naturaleza. Es decir, a veces el mercado mundial o las situaciones macroeconómicas a veces tienen unos juegos que a veces no son bien ponderados por la persona que se lanza a hacer empresa y a veces no los puede manejar bien porque no se entrenó, no fue a una buena escuela empresarial, de marketing y todo lo demás como para manejar fundamentalmente la conducta que se llamaría la inteligencia emocional, es decir, cómo, no la racional, que sería ideal, pero la emocional, de cómo no romper con alguna situación que lo lleve pues a la cólera y al descontrol total. Cuando un empresario, por ejemplo, ha perdido dinero y no ha obtenido ciertas metas que se ha prefijado, puede tranquilamente suicidarse. Conocemos varios de ellos que no han alcanzado las metas que se habían trazado y terminaron quitándose la vida. El suicidio es, parafraseando a Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Porque cuando tú haces la autopsia psicológica, todo el mundo sabía que se iba a matar. Además lo había dicho, a veces lo dice. Creo que la gente no le hace caso por aquel mito que dice que el que lo dice no lo hace o el que lo hace no lo dice. ¿En qué consiste también el error en que la gente no pregunta? ¿Y has pensado en matarte? Porque la gente tiene miedo a la respuesta. Si dice que sí, ¿qué hago? Bueno, muy sencillo. Si dice que sí, sigue preguntando. ¿Cómo lo piensas hacer? ¿Cuándo lo piensas hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por qué te quieres suicidar? ¿Para qué te vas a suicidar? Mientras más preguntas conteste, el riesgo es mayor. Fíjate que no hay que hacer diagnóstico de ningún tipo, no hay que ser psiquiatra, no hay que ser psicólogo, no hay que ser médico. No. Simplemente te contestó todas esas preguntas, como yo digo, eso es un muerto que anda caminando. Hay que llevarlo a la fuente de salud mental, porque ¿qué es lo que sucede? Que la gente no pregunta, no hace la llamada pregunta salvadora, porque tiene miedo a la respuesta. Y si tú quieres saber si a una persona le duele la cabeza, ¿qué haces? Preguntar. ¿Te duele la cabeza?
Si diarrea, ¿qué pregunta? ¿Tiene diarrea? ¿Cómo está yendo al baño? ¿No? Se puede preguntar de muchas formas. A mí me gustan las preguntas directas, porque tengo menos posibilidades de equivocarme en interpretar lo que me dice el otro. Si yo te pregunto, ¿estás pensando matarte? 2 respuestas, sí o no. O simplemente no me respondes verbalmente, pero bajas la cabeza, empiezas a llorar, ya me estás respondiendo. Ya me estás diciendo que sí lo estás pensando, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico de crisis suicida. Si la persona te contesta todas esas preguntas, que está en crisis suicida grave. Y debes protegerlo de esos impulsos autodestructivos que, como te dije, duran minutos, horas, algunos días. Eliminar alguno que otro síntoma molesto con fármacos. No duerme bien, ponlo a dormir. Está muy angustiado, disminuye la angustia. Pero sobre todo, trata de mantenerlo vivo. ¿Cómo se mantiene vivo? Evitando que tenga acceso a los medios mediante los cuales se pueda matar. Nunca dejarlo solo. Avisar a otros para que puedan ayudar en esta observación. Y acercarlo a la fuente de salud mental.